El anticuerpo o la inmunoglobulina está compuesta por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. La parte de arriba es conocida como la región variable y es donde la recombinación de los genes BDJ tiene el mayor impacto, porque ahí es donde ocurrirá la variabilidad antigénica para que esta estructura del anticuerpo se una de forma más específica al antígeno. La finalidad de la recombinación de los genes BDJ es darle variabilidad a los receptores de los anticuerpos, para que se unan a una sola cosa o a un solo antígeno. Por esta razón es que se da o se necesita de la recombinación, para que existan diferentes receptores y anticuerpos específicos para cada antígeno. En la actualidad, el número de segmentos génicos LOCI de las inmunoglobulinas humanas para la cadena pesada es de 45 segmentos variables, 23 segmentos de diversidad y 6 segmentos de unión. En el caso de la cadena ligera kappa, son 35 segmentos variables, 0 segmentos de diversidad y 5 segmentos de unión. Y por último, para la cadena ligera lambda, son 30 segmentos variables, 0 de diversidad y 4 segmentos de unión. Aquí tenemos a nuestra cadena de ADN que va en sentido de 5' a 3'. La cadena pesada está compuesta por 2 exones, un exón variable y un exón constante. A su vez, el exón variable está compuesto por 3 segmentos, un segmento variable que son los naranjas, un segmento de diversidad que son los rosas y un segmento de unión que son los J. Todos estos al unirse nos van a formar al exón variable. Los exones constantes, que son estos, que son los verdes, son los que nos dicen qué tipo de anticuerpo o qué tipo de inmunoglobulina se formará o qué inmunoglobulina será, es decir, si será M, D, E, entre otros. Y pues estos se van produciendo conforme se va necesitando, es decir, como ya sabemos, las inmunoglobulinas tipo M y tipo D son las primeras que se generan ante la respuesta inmunitaria. Vamos a ver cómo es que se da la recombinación para formar la cadena pesada. Aquí tenemos a la cadena de DNA con todos los segmentos y a partir de esos segmentos vamos a seleccionar cuáles son los que se van a recombinar para formar a esta cadena pesada. Para que se pueda llevar a cabo la recombinación se necesita de la presencia de la secuencia señal de recombinación. Estas se unen en las secuencias que se van a recombinar y lo que hacen es decirle con quién se van a recombinar, cuándo y en qué momento lo van a hacer. Tenemos 2 tipos de secuencia señal de recombinación, la secuencia señal de recombinación 23 y las 12. El número se basa en su tamaño, son 12 y 23 debido a un espaciador de 12 y 23 nucleótidos o pares de bases entre un heptámero y un onámero. En el caso de la secuencia señal de recombinación 12, lo que van a hacer o dónde es que se van a colocar es que estas van flanqueando por ambos lados al segmento D que se va a recombinar. Es decir, que el segmento D que se va a recombinar va a quedar en medio de 2 secue'as señal de recombinación 12. En el caso de la secuencia señal de recombinación 23, una de estas va a estar hacia el sentido 3' y va a estar unida a la secuencia B que se va a recombinar. Y en el caso de la otra secuencia señal de recombinación 23 va a ir en sentido hacia 5', unida al segmento J que se va a recombinar. La secuencia señal de recombinación 12 y 23 siempre quieren ir o estar juntas. Entonces, el primer arreglo que se va a realizar será entre D y J. No puede ser entre B y J, ya que ambas, como podemos ver aquí, tienen la misma secuencia señal de recombinación. Para que se lleve a cabo el rearreglo entre D y J y la secuencia señal de recombinación 12 y 23 se alineen y hagan sinapsis, se necesita de la ayuda de las proteínas recombinasas RAC1 y 2. Lo que hacen estas proteínas es reconocer al heptámero, a la secuencia señal de recombinación y al nonámero, es decir, reconocen a todo esto. Y se unen o actúan aquí generando un doblez en la cadena de ADN, permitiendo que esta secuencia señal de recombinación 12 y 23 se alineen y hagan sinapsis, como podemos ver aquí. Además de permitir esta sinapsis entre esta secuencia señal de recombinación,
lo que hacen estas proteínas RAC1 y 2, generan un corte aquí. ¿Para qué? Para separar a nuestras secuencias que vamos a recombinar, quedándonos de este modo. Gracias a la acción de las recombinasas, las secuencias señal de recombinación 12 y 23 podrán unirse formando un círculo, formando un DNA circular que es de desecho. Esto no nos sirve. Todo este círculo es todo lo que está en medio de los segmentos que se quieren recombinar, es decir, es todo esto. Todo esto se elimina, este círculo se elimina, que es todo esto. ¿Para qué? Para poder unir o acercar a los segmentos que nosotros queremos recombinar. Como podemos ver, se recombinó DH11 con JH2. Y lo que tenemos aquí en el círculo es JH1 y DH12. DH12 es lo que le sigue a DH11 y JH1 es lo que estaba antes de JH2. Por eso les digo que todo este círculo es lo que está en medio de los segmentos que queremos recombinar. Ahora, ¿cómo es que vamos a unir a estos segmentos que recombinamos? Pues estos se unen gracias a la acción de la proteína TDT, que es la desoxinucleotiditransferasa terminal. Y lo que hace es que añade o rellena los nucleótidos necesarios entre los segmentos D y J, para que estos puedan estar ahora sí unidos. Ya que se llevó a cabo el primer rearreglo y están unidos al segmento D y J, ahora ocurrirá un segundo rearreglo para poder unir al segmento B con el segmento DJ. Lo que sucede aquí es exactamente lo mismo que ocurrió en el primer rearreglo entre DJ. Las secuencias señal de recombinación 23 y 12 quieren estar juntas. Entonces, para que esto pueda suceder, se necesita de la acción de las proteínas recombinasas RAC1 y 2. Lo que hacen estas recombinasas es que reconocen a la secuencia, reconocen al heptámero, a la secuencia señal de recombinación y al nonámero, es decir, que reconocen a todo esto. Se unen y actúan aquí, generando un doblez en la cadena de ADN. ¿Para qué? Para que las secuencias señal de recombinación 12 y 23 queden alineadas y hagan sinapsis. Posteriormente, gracias a la acción también de las recombinasas, se genera un corte aquí. ¿Para qué? Para separar a las secuencias que recombinamos de la secuencia señal de recombinación, para que nos queden de este modo. Posteriormente, la secuencia señal de recombinación 12 y 23 se unen formando un DNA circular que es de desecho, que no nos sirve. Este DNA circular representa todo esto que estaba en medio. ¿Para qué? Esto se elimina para poder unir o acercar al segmento B con DJ. Entonces, para poder unir a este segmento B con DJ, necesitamos de la TDT, que lo que hace es que añade nucleótidos aquí para que los segmentos B, DJ se puedan unir. Una vez que están unidos los segmentos B, DJ, se tiene que agregar o se tiene que unir a esto la región constante a la que nuestro anticuerpo va a pertenecer. La región constante es la que nos va a decir qué tipo de anticuerpo o qué tipo de inmunoglobulina será. En este caso, nosotros vamos a formar una inmunoglobulina de tipo M, que es una de las primeras en generarse ante la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, la región constante que se va a agregar va a ser la constante μ. Una vez que se tiene ya seleccionado qué tipo de anticuerpo será, se hace la transcripción de todo esto a RNA mensajero. Posteriormente, se lleva a cabo un splicing. ¿Para qué? Para eliminar todo lo que hay entre los segmentos BDJ y la región constante a la que el anticuerpo va a pertenecer. Por último, se lleva a cabo la traducción de todo esto a una proteína para obtener nuestra cadena pesada de nuestro anticuerpo, la cual va a tener, como podemos ver aquí, su segmento variable, su segmento de diversidad, su segmento de unión, que juntos forman nuestra región variable, además de su región constante que nos va a decir qué tipo de anticuerpo será. Ahora vamos a ver cómo es que se da la recombinación para formar la cadena ligera.
La cadena ligera puede ser de tipo kappa o de tipo lambda. En esta ocasión, como podemos ver aquí, vamos a formar una cadena ligera de tipo lambda, la cual está compuesta por un exón variable y un exón constante. El exón variable únicamente está compuesto por dos tipos de segmentos, el segmento variable y el segmento de unión. Esta cadena no cuenta o no tiene el segmento de diversidad. Y los exones constantes van intercalados entre los segmentos de unión. Y hay la misma cantidad de segmentos de unión que de exones constantes. Tenemos a la cadena de DNA con todos los segmentos. Y a partir de estos segmentos vamos a seleccionar cuáles son los que se van a recombinar. Para que se pueda llevar a cabo la recombinación se necesita de la presencia de la secuencia señal de recombinación. Estas se unen en las secuencias que se van a recombinar y lo que hacen es indicarles cómo, cuándo y con quién se van a recombinar. Como ya se mencionó anteriormente, esta cadena, a diferencia de la cadena pesada, únicamente tiene los segmentos B y J. No cuenta con los segmentos D. Entonces, la pregunta es, ahora, ¿dónde van a ir la secuencia señal de recombinación? Pues la secuencia señal de recombinación 12 irá en sentido 3' unida al segmento B que se va a recombinar. Y la secuencia señal de recombinación 23 irá en sentido 5' unida al segmento J que se va a recombinar. Así que en esta cadena únicamente va a ocurrir un rearreglo que será entre B y J. Como sabemos, la secuencia señal de recombinación 12 y 23 quieren ir o estar juntas. Para que esto suceda, se necesita de las proteínas recombinasas, RAC1 y 2. Lo que hacen estas recombinasas es que reconocen a esta secuencia, reconocen al leptámero, a la secuencia señal de recombinación y al nonámero, reconocen a todo esto. Se unen y actúan aquí, generando un doblez en la cadena de DNA. ¿Para qué? Para que la secuencia señal de recombinación 12 y 23 se alineen y hagan sinapsis. Además, estas recombinasas también generan un corte aquí. ¿Para qué? Para separar a las secuencias que nosotros queremos recombinar de la secuencia señal de recombinación. Al generarse este corte, la secuencia señal de recombinación 12 y 23 se unen, generando un DNA circular, que no nos sirve, es de desecho. Este DNA circular pertenece a todo esto, lo que está en medio de los segmentos que nosotros queremos recombinar. Esto se elimina para poder aproximar o acercar a estos segmentos. Para que estos segmentos se puedan unir y estén juntos, necesitamos de la enzima TDT. Lo que hace esta enzima TDT es que rellena los nucleótidos o los pares de bases que se necesitan para poder unir a estos segmentos. Y de esta forma, estos segmentos B y J que nosotros recombinamos estén juntos. Ahora ya tenemos unido nuestro segmento B con el J, que fue el resultado de la recombinación que llevamos a cabo. Además, tenemos aquí el exón constante, que debemos de recordar que aquí en esta cadena el exón constante va intercalado entre los segmentos de unión. Posteriormente, aquí esto se pasa a la transcripción, se transcribe a RNA mensajero. Posteriormente se lleva a cabo un splicing. ¿Para qué? Para unir la región constante junto con el segmento BJ. Se hace como un recorte para poder unir esto, de tal modo que nos queda todo ya unido, que esto se va a pasar a traducir a una proteína. Llevando a cabo la traducción vamos a obtener nuestra proteína, que va a ser nuestra cadena ligera del anticuerpo, la cual pues tiene su segmento variable, su segmento de unión, y aquí está su exón constante. Por último, para formar al anticuerpo, lo que se tiene que hacer es unir las cadenas, es decir, unir la cadena pesada con la cadena ligera. Y recordemos que cada anticuerpo tiene dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas. De esta forma, al unir las cadenas, tendríamos al anticuerpo.
que en este caso se formó un anticuerpo o una inmunoglobulina de tipo M.